La idea principal de los modelos de acumulación. Como verán, los modelos de acumulación tienen una dimensión económica. Por ejemplo, en un momento estuvo dada por la industrialización del país, en ese paso del agroexportador al justicialista. Esa dimensión económica, en el paso al desarrollismo, se entiende, en el modelo desarrollista estuvo dado por el cambio de la industria liviana hacia la formación de una industria productora de bienes de capital, es decir, de maquinaria y demás. Y posteriormente, con el aperturismo, esa dimensión económica significó el paso de un modelo industrializador orientado al mercado interno hacia un modelo financiero, basado de nuevo en la exportación agropecuaria. ¿Se entiende hasta acá? En algún punto eso fue el aperturismo. Las consecuencias de ese aperturismo fueron una modificación de la estructura social. ¿En qué sentido? Y en el sentido que un país industrial tiene una clase obrera cuantitativamente significativa, y un país desindustrializado alguna vez tuvo una clase obrera, pero la realidad es que tiene instituciones y tiene derechos acordes a un país industrializado, pero en un escenario sin industrias, con lo cual se da una contradicción nueva. ¿Se llega a entender esto? Nuestros derechos sociales son ejercidos por un modelo, ¿se acuerdan que lo hablábamos esto en el último encuentro? Un modelo donde el ejercicio se hace a partir de la figura del trabajador. O sea, se accede a los derechos sociales siendo un trabajador. Obviamente, para poder acceder a los derechos sociales, y este es el punto, hay que acceder al trabajo formal. Y estamos hablando que en la Argentina de hoy el 70% está rozando la informalidad. Cuando uno mira quién es el trabajador que tiene ese modelo de contrato por tiempo indeterminado, con relación laboral estable, y generalmente termina siendo el empleado estatal. ¿Cuál es el costo que paga el empleado estatal por ese empleo estable y demás? Un bajo salario. En términos relativos, el empleo estatal es mucho más bajo el costo, el salario, que en el sector privado. ¿Se entiende? Lo voy a poner en este ejemplo. Un abogado, ¿sí?, que sigue estudiando y termina siendo más o menos fiscal, vamos a imaginar, va a cobrar incluso como fiscal federal mucho menos que lo que ganaría si va a un estudio jurídico más o menos importante en el país y termina trabajando para una multinacional. El sector privado paga mucho, es mucho más inestable laboralmente, pero paga mucho mejor que el sector público. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, esto es en términos, si se quiere, económicos. ¿Se entienden las transformaciones en términos económicos? En términos económicos, la economía en algún punto fue al ritmo de estos modelos, ¿sí? Llegamos a la etapa de los 90. Nosotros dijimos, el aperturismo implicó un inicio de desindustrialización, pero no fue el fin de la industria el aperturismo. Inició el proceso. ¿Cuándo se cierra ese proceso definitivamente? Sin duda alguna, con el neoliberalismo, con el modelo neoliberal de los 90. Y ustedes me preguntarán, ¿qué pasó en los 80? Yo creo que en los 80 hubo un interregno. Un interregno es como un lapsus, ¿sí?, que para mí estuvo dado por varios motivos. Uno de esos motivos fue la crisis de la deuda del 82, a partir de la crisis de la deuda mexicana. Se reestructuró, es cierto que en los 80 se reestructura el sistema financiero a nivel global. La crisis de la deuda mexicana reestructura a nivel mundial las finanzas, para decirlo así. Pero sin duda alguna en los 90 significó sí el fin de la industria y el fin de ese modelo, y sobre todo el apartamiento del Estado o un nuevo rol del Estado en relación a la economía, lo diría así. Hasta acá, hasta el modelo, por lo menos hasta incluso el modelo neoliberal, es decir, hasta el momento en que llega, se queda claro, ¿no? O sea, hasta los 90, el Estado tenía tres funciones, incluso durante la dictadura militar las mantuvo, con sus tensiones, pero las mantuvo, que era un agente económico, aún hoy sigue siendo un agente económico central el Estado, tan central que casi les diría, la economía se desarrolla al ritmo de la inversión pública. Se llega a entender esto, ¿no? ¿Qué significa la economía? Piensen que el principal comprador es el Estado.
Te dicen, ¿cómo? Las escuelas necesitan comprar fiambres para los comedores, estoy hablando, ¿no? Piensen en lo que compra, el volumen de compra que hace el Estado. Piensen en el Estado nacional, los estados provinciales, los estados municipales. ¿Entienden el volumen de compra? Pero entiendan algo más. El Estado a su vez es agente financiero. Históricamente fue agente financiero. ¿Qué significa agente financiero? Como el Estado, hasta los 90, disponía libremente de su divisa. ¿Qué significa disponer libremente de la divisa? Yo digo cuánto emito, cuánto no emito. Es un problema del Estado, vamos a decirlo hasta acá. Y dispongo, básicamente, a partir de la emisión, del valor de la moneda. Y una vez que yo puedo controlar el valor de la moneda, controlo la economía en algún punto. Porque la economía, en última instancia, ¿de qué depende? ¿Qué es la economía? Si yo les preguntase. Y la economía probablemente no es mucho más que la producción de bienes y servicios. Todo bien y servicio que produzca una sociedad es parte de su economía. El problema es que en una economía capitalista, los bienes y los servicios están separados del valor. ¿Qué significa esto? Los bienes están separados, igual que los servicios, de los valores. Por eso, puedo pagar un servicio de gas, le puedo pagar a un gasista 100 pesos, y a otro gasista, por hacer lo mismo, por ahí le tengo que pagar 300. Por eso una lapicera, esta lapicera, que en una librería la pago 10 pesos, no sé cuánto sale, en otra librería la pago 100. Porque el valor del bien está separado del bien. Casi les diría, ni tiene que ver con el costo de producción, está relacionado con el costo, pero no tiene que ver con el costo. ¿Por qué? Porque es muy compleja la economía, digámoslo así brevemente. Pero lo cierto es que para que esa economía funcione tiene que haber cierto consenso político. Y acá vamos a la segunda dimensión del modelo de acumulación. Hasta acá la dimensión económica, ¿quedó claro? En algún punto, aperturismo, neoliberalismo, y finalmente lo que vamos a encontrar en términos económicos, ¿sí?, es un neodesarrollismo. O sea, ese kirchnerismo que llega después de los 90, ese neoliberalismo termina en un neodesarrollismo. ¿Qué es el neodesarrollismo? Básicamente viene a recuperar esas tres funciones que yo le hablaba del Estado. El Estado como agente económico y el Estado como agente financiero. Ustedes miran cómo el Estado como agente financiero. Piénsenlo así. Cuando el Estado, por ejemplo, invierte en obra pública, básicamente todo lo que hacemos, lo que hace el Estado, hay que financiarlo. Y se financia con emisión monetaria. La emisión monetaria no necesariamente es dinero. Yo puedo emitir valores. ¿Qué valores? Los títulos públicos son un valor, que no es dinero, pero es un valor, un título público. Yo puedo emitir una letra del Tesoro. Yo puedo emitir un montón de formas. Bonos, letras. ¿Hasta ahí va bien? Esta es una forma de obtener financiamiento. El Estado puede tener otra forma. Yo puedo agarrar, voy a poner un ejemplo. Yo utilizo, por ejemplo, las jubilaciones. ¿Vieron las jubilaciones? Yo puedo agarrar una caja de jubilaciones y invertir en bolsa. Y con la plata que gano, ¿sí?, mejorar el sueldo de los jubilados. Pero también como país, puedo agarrar, tengo que hacer un puente. Y en vez de hacer un puente y pagarle un préstamo a un banco internacional, yo, Estado, le puedo preguntar, che, ¿el que es el dueño el titular del ANSES? Hola, ANSES, un ente que es descentralizado, ¿no? ¿No me prestás esa plata que tenés en el banco y yo te pago 10% de interés? Y esto también es legítimo. El propio Estado se pide a sí mismo, ¿lo entienden todos? Y utiliza ese dinero para hacer un camino nuevo, o un puente, o lo que fuere, o un hospital, en vez de pedir préstamo hacia afuera. ¿Lo entienden bien? Esto es el Estado como agente financiero también. Cuando el Estado tiene un banco y ese banco le da un crédito bajo a la gente, también está interviniendo en el sistema financiero. ¿Lo entienden bien hasta acá? Pero no interviene de manera indirecta, interviene como un intermediario, o sea, como un agente más del sistema. O sea, cuando uno saca un crédito como el Procrear, automáticamente interviene de manera directa en el sistema financiero, simplemente porque tracciona la demanda y traccionan el interés hacia el monto que fija el Procrear. En otras palabras, ninguna familia, estando en el Procrear, no sé, al 10%
de interés, va a optar por un crédito privado al 20%. ¿Por qué? Porque es el doble. Entonces, en este sentido, el Estado interviene en las finanzas. ¿Lo entienden más o menos? ¿Ven cómo se interviene en el sistema financiero? El neodesarrollismo vino a recuperar ese rol de estatal. ¿Está bien? Lo que pasa es que el neodesarrollismo no modificó el esquema macroeconómico. ¿Qué significa esquema macroeconómico? Argentina siguió exportando materias primas. Entonces, el neodesarrollismo se terminó encontrando con los mismos problemas que se encontró el desarrollismo, problemas de crecimiento. Cuanto más crece el país, más se expande la economía, y cuanto más se expande la economía, se necesita más ingreso, ¿sí? Más ingreso para mejorar la producción. Digo, la gente come más pan, hay dos formas, o aumento la cantidad de panaderías o mejora la tecnología para hacer pan. No hay mucha más vuelta, estoy siendo así grosero, pero se entiende la idea general. Lo mismo podríamos decir con la gente vive mejor, quiere comprarse mejores heladeras, digo, son procesos que se dan. Entonces, tarde o temprano termina agotándose el propio modelo, porque a medida que se expande la demanda, queda menos para exportar. A medida que queda menos para exportar, empieza a dar déficit comercial. Digo, importamos más, exportamos menos, el comercio nos da negativo y comenzamos a tener problemas de divisas. Y automáticamente la moneda se empieza a devaluar, digo, y hasta ahí estaríamos con el neodesarrollismo. ¿Sí? Alguien me preguntaría la experiencia de Macri. La experiencia de Macri yo la verdad que no tengo muy claro dónde catalogarla, sin caer en el mero prejuicio. ¿Qué significa el mero prejuicio? Yo cuando miro la evolución del gasto público en la primera etapa de Macri, en los 2 primeros años, fue superior al gasto público del kirchnerismo. Incluso fue superior. Será otro debate, ¿sí? En qué se gastó, digo, hay otro debate, pero me es difícil ponerle un lugar, la verdad. Yo creo que no termina haciendo nada. Casi les diría, es el mismo problema que siento, honestamente, cuando tengo que tratar de ubicar, de poner a ciertos gobiernos en un lugar, porque a veces los modelos de acumulación tienen periodos de transición, porque no es que se levanta un gobierno y cambia el modelo. Yo hasta les podría decir que dentro del neodesarrollismo, sobre todo de la primera etapa de Kirchner y la segunda etapa de Cristina, de Kirchner, yo veo que son dos modelos muy diferentes, o sea, no los metería en el mismo paquete técnicamente. Honestamente, creo que incluso son dos coaliciones, ¿te acuerdas la palabra coalición? O sea, son dos alianzas de clases diferentes las que componen ese primer kirchnerismo del 2003 y ese kirchnerismo del 2009. Entonces, por eso digo, los modelos de acumulación no es que una mañana nos levantamos y apareció un modelo, no. Tienden a tener momentos de transición, momentos de crisis, momentos donde tienen auge. Yo creo que estamos más bien en una etapa de transición, honestamente, no me queda tan claro. Y queda claro, entonces es muy difícil ubicar a gobiernos, en estos periodos donde todo está cambiando tanto, es muy difícil ubicarlos, honestamente. Dicho esto, la cuestión política tiene que ver con estas alianzas de clases. O sea, estos modelos de acumulación expresan alianzas de clases sociales. ¿Sí? En todo caso, ustedes me dirán, bueno, ¿cuál es la alianza que expresa el neoliberalismo? Yo creo que en algún punto expresa la alianza sobre todo el capital financiero, ¿sí? Del capital financiero internacional, y expresa la necesidad de materias primas, sobre todo en los mercados centrales. O sea, el neoliberalismo, creer que es un Estado que no interviene es ridículo. O sea, el Estado interviene siempre. O sea, creer que el Estado no interviene es absurdo. Si uno piensa incluso en el Estado más liberal, en aquel Estado positivista de orden y progreso de comienzos, ¿cómo se llama? De comienzos del modelo exportador, ¿sí? El Estado intervenía. O sea, ¿sabe? El Estado intervenía. ¿Qué significa que el Estado intervenía? El Estado interviene porque cuando vos querés tomar la fábrica, viene el Estado con la infantería y te trata de sacar. O sea, pensar que no hay intervención estatal, cuando uno trata de reclamarle, cuando un trabajador trata de reclamar en la puerta de una fábrica que le paguen bien, o que no echen a los compañeros, básicamente lo que uno observa es la intervención estatal, ¿o no?
Vayan a la puerta de la municipalidad cuando cualquier agrupación o movimiento social pide algo, cómo el Estado interviene en 2 minutos. Lo primero que hace es poner 5 autos de gendarmería, 13 del escuadrón de caballería y dice, acá estoy yo. Yo soy el Estado, y el Estado interviene. De hecho, la noción de orden vinculada a la idea de progreso es una forma de intervención estatal. El Estado mínimo no existe, el Estado interviene. El Estado mínimo en economía no es lo mismo que el Estado que no interviene. Garantizaba los préstamos y garantizaba las inversiones inglesas. Traten de romper un ferrocarril en la década de Roca, a ver si no los perseguía el ejército, la policía y todo el Estado. Entonces, el Estado siempre interviene. La cuestión es cómo interviene, en todo caso. Y yo siempre voy a poner el mismo ejemplo, y con esto cerraría los 20 minutos, respecto a qué significa esto de que el Estado interviene. Todos estamos de acuerdo en que el acceso a la educación tiene que ser un derecho, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, es obligación garantizar que todos puedan acceder a la educación. Imaginemos lo siguiente, yo les propongo que para acceder a la educación en el sistema público, por ejemplo en las universidades, todas las personas tengan derecho en la medida que, ¿sí?, demuestren la necesidad de acceder. Es decir, si tenés plata, tenés que pagar, pero si no tenés plata, accedés gratis. Pero para garantizar esto, el Estado les da un bono. ¿Qué es un bono? Les doy, no sé, ¿cuánto sale estudiar en una universidad cualquiera? ¿20.000 pesos por mes? ¿30.000 pesos por mes? Vamos a poner un número cualquiera. Entonces le digo, bueno, a cualquier persona que haya terminado la escuela secundaria y que tenga entre 18 y 30 años, vamos a poner una edad así, ¿sí?, el Estado le da un bono automáticamente de 30.000 pesos por mes para gastar en cualquier institución universitaria. En cualquiera. ¿Te querés ir a educar a la que quieras? Lo gastás el bono. Esto garantizaríamos la educación. Yo, sin embargo, no estaría de acuerdo con esta decisión. Aunque garantice la educación, no sé si estoy de acuerdo con la metodología. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decirles? Ahí está el problema de fondo, creo. Porque el neoliberalismo también defiende el derecho a la educación, ¿eh? Ningún neoliberal o nadie hoy diría la educación no tiene que ser un derecho en la Argentina. Digo, pregúntenle a cualquiera, no sé, vayan a un recorrido y van a ver que nadie, ni el más conservador, se opondría a esta idea. La cuestión pasa cuando empezamos a pensar qué es la educación universitaria. Ahí es donde empieza el problema. Hay quienes creen que es la cuna del conocimiento santificado y que poco más, poco menos, es algo así como cada universidad es como el papado, como la Santa Sede, ¿no? Y los docentes seríamos algo así como los sacerdotes, o sumos sacerdotes de esa Santa Sede, donde vienen los fieles a hacer una suerte de seminario, ¿no? Los fieles vienen y si salen repitiendo las verdades consagradas por la comunidad científica, más o menos por ahí les permitimos ejercer, ¿no?, ejercer su profesión. ¿El costo cuál es? Y yo creo que tiene costos. A ver, la gente sacrifica su vida para estudiar. O sea, sacrifica. O sea, este es el costo. O sea, una noción, si se quiere, bastante se quiere patriarcal de qué es la educación. La idea del amor como sacrificio es una idea patriarcal del amor. O sea, me suena más obviamente que es una idea muy cristiana, ya lo sabemos, pero sabemos que las religiones tienen un aspecto patriarcal, chiques. O sea, no estamos discutiendo eso. Lo que sí estamos tratando de ver es que en algún punto, ¿sí?, por decirlo de este modo, el problema no es si estamos de acuerdo con los derechos. Estamos todos de acuerdo con los derechos y con los derechos sociales. No va a haber un debate ahí. El debate de fondo es cómo creemos que debe ser nuestra intervención para garantizarlos. ¿Se entiende? A ver, voy a poner un ejemplo. Todas las instituciones universitarias hablan de la inclusión educativa, ¿o no? Nadie discute, ¿no?, el tema de la inclusión. Y de hecho, se hacen hashtag, incluyéndonos, hashtag, todos, o sea,
La realidad es que cuando yo tengo que dar cuenta de mi situación, es un fenómeno que se llama espigamiento y que en realidad es exponerme a mí. Si yo tengo que mandar un mail para decir, che, yo no tengo plata, mándenme, yo me estoy exponiendo, y eso no es lo más inclusivo del universo, si uno quisiera decirlo. Lo más inclusivo sería que yo no me tenga que exponer, que la propia institución se preocupe por generar dispositivos. A ver, le estoy diciendo esto en una institución de trabajo social, tampoco le estoy pidiendo esto a ingeniería de sistemas. Digo, estoy diciendo algo que me parece una obviedad, a ver, que lo tenga que estar enunciando en este contexto ya me parece vergonzoso. O sea, no tendría ni que estar planteándolo. Dicho esto, vuelvo a insistir, el problema no son los derechos. Todos vamos a estar de acuerdo en que esos derechos, nadie va a tener discusiones sobre que la mujer es explotada en la sociedad actual. No hay debate. O sea, no estamos debatiendo. Lo que no nos ponemos de acuerdo, y claramente, porque no se trata ya de capitalizar la consigna del feminismo, de decir, todos somos, no. Se trata de decir, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Y ahí cuando uno ve cómo se va a hacer, uno lo que observa es, bueno, ahí sí el fenómeno inclusivo no funciona. Porque evidentemente el dispositivo no está funcionando, o porque por ahí a nadie le importa. Por ahí la institución, insisto, tiene que simular ser inclusiva para en el fondo no serlo. ¿Sí? Y me parece que pasa por ahí. Las instituciones, por eso digo que me parece que todo lo que está pasando va a poner muy en tensión, en demasiada tensión en las instituciones universitarias sobre todo. Porque no va a dejar lugar al doble discurso, no deja el lugar al docente que dice qué lindo los estudiantes, y después cuando se da vuelta y habla con sus pares docentes, dice qué desastre el estudiantado. Porque este también es una realidad del doble discurso, quiero ser claro en esto. Entonces, creo que ahí es donde no va a haber lugar y donde sí se va a poner en tensión. Por eso digo, va a depender mucho de lo que hagan los estudiantes, honestamente. Lo que pase de ahora en adelante con el sistema educativo. Dicho esto, ¿y por qué digo esto en una clase de familia? Chicas, porque una gran cantidad de estudiantes forman parte de familias y tienen las obligaciones que tiene cualquier persona que vive o que convive con otras. Y que son, entre otras cosas, el cuidado de sus compañeros, sea su compañero de vida o sea lo que fuere, o sea, la gente que cohabita con uno. Y eso demanda tiempo y demás. Y es cierto que el contexto económico cambió mucho, es cierto que la gente que tenía laburo ahora no la tiene, es cierto que la gente que antes trabajaba ahora podría hacer una changuita en su casa. Todo esto es cierto. Y es cierto que yo ya no siento que tenga el derecho, honestamente no siento que tenga el derecho a obligarlas a ustedes a venir a escucharme o a escuchar una cátedra en los horarios que a mí se me ocurren y que yo puedo. Porque son los horarios que yo quiero. En última instancia, que le diría, miren, es tan caprichoso como se puedan imaginar. Bueno, a mí se me ocurre que tiene que ser un lunes a las 5 de la mañana. No se le superpone con nada. Lo pongo, porque me queda cómodo a mí. Está bien, lunes 5 de la mañana no es un horario normal, pero de las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche puedo elegir el horario que quiera. Que termina siendo mi horario. Y no es un horario que se vaya a adaptar a las necesidades familiares, personales y económicas de una carrera en la que la mayor parte son mujeres. Y que por ende, si estamos hablando de perspectivas de género, mínimamente esto debería ser no el eje central, el eje. No debería haber otro eje más que este. O sea, tratar de disminuir la incertidumbre a las mujeres que ya deben vivir bastantes incertidumbres en lo cotidiano, ¿no? Disminuir la incertidumbre, por lo menos poniendo en debate cómo vamos a seguir. Y no dejándolo en el silencio y decir, bueno, y vemos. Y sí, por eso estudien. Lo que le dice la institución, ¿qué es? Todos le dicen lo mismo. Estudien. Y el cuatrimestre que viene vemos. A ver, yo lo que sentiría en el lugar de ustedes es una angustia que me carcomería, porque ¿qué vemos? ¿Qué pasa si el cuatrimestre que viene vuelve la presencialidad y dicen hay que tomar lista? Que van a depender de lo que quiera hacer cada docente.
Entienden esto, ¿no? Van a salir corriendo a buscar certificados laborales ¿de dónde? Si la gente trabaja en negro. ¿Qué van a decir? Trabajo en mi casa. Entonces probablemente el 99% de las personas van a decir trabajo en mi casa. Digo, entonces pensemos una estrategia de trabajo en mi casa y hagámoslo, pero como un acto consciente y deliberado. O sea, traten de pensar, chiques, que si los estudiantes en serio no empiezan a pensar en serio la política, el lugar que van a terminar ocupando en la institución es el que no puede se va. Y vuelvo a esto es para responder qué pasa con el que no pueda. Va a quedar librado de la buena voluntad de cada cátedra. Lo que pasa hoy, ni más ni menos que eso. Negra, las dejo con los grupos. ¿Quedó claro entonces lo de los modelos de acumulación? ¿Cómo llegan a la actualidad? Recuerden, el neodesarrollismo en algún punto es una continuidad, pero más actualizada de lo que fue el desarrollismo tradicional. Trató de promover la industria. Es cierto que, con esto cierro, el neodesarrollismo trató de agarrar parte del recurso que viene de la materia prima e invertirlo en el desarrollo de la industria, pero con las limitaciones propias que tiene un modelo como el argentino.